Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir todos estos temas de interés, acompañado del doctor Nelson Balcácer. Adelante, hermano Balcácer. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y de una manera tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares, llevándole informaciones fidedignas, certeras y creíbles. Hoy, Guillermo, tenemos muchas informaciones importantes, muchas opiniones nuestras importantes y hablaremos también de la salida de los hermanos Espaillá de la cárcel de Ciudad Nueva. Bueno, vamos a empezar por ese último tema, Balcácer, que fue lo que se conoció a eso de las 4, los primeros minutos pasadas las 4 de la tarde. Pudimos ver ya que los hermanos Espaillat salieron de la carcelita, como se le conoce, del Palacio de Justicia, tras habérsele conocido la medida de coerción que consistió en 50 millones de pesos en la modalidad de contrato a través de una aseguradora, que eso equivale a un 10% para los dos, o sea, unos 5 millones de pesos por el valor de esos 50 millones de pesos. 50.000. eh, a los imputados, no, el 10% de 50 son 5 millones. De manera que ahí vemos cómo ellos ya tuvieron la oportunidad de salir, muchas críticas por un lado, de otros, de otros lados lo ven como positiva, incluso críticas a la jueza Fátima Veloz, de la jueza del Tribunal de Atención Permanente que conoció esta medida de coerción solicitada por el Ministerio Público después, como ya todos sabemos, del Ministerio Público llamarlo la Procuraduría General de la República a una entrevista y de inmediato dejarlo detenidos hasta que se le conociera la medida de coerción. ¿Qué pidió el Ministerio Público la medida de coerción? Este estamento del Estado pidió prisión preventiva contra Antonio Espaillat y prisión domiciliaria contra su hermana Maribel Espaillat. Eh, Algunos abogados de los imputados pidieron prisión preventiva para los dos, entre otros casos. De manera que ahí vemos cómo la jueza tomó la decisión de no acoger el pedimento del Ministerio Público en el sentido de la prisión domiciliaria y preventiva contra los imputados, sino que, reitero, tomó la decisión de imponerle una garantía económica consistente, reitero, en 50 millones de pesos en la modalidad de contrato. Y en el caso también, otras medidas que se le impuso fue el impedimento de salida, presentación periódica, hasta tanto pues el juicio continúe. Porque hay muchas personas que no conocen de los procedimientos de derecho y ya creen que eso es parte del proceso o juicio de fondo, como se le conoce. Y esta es la fase preliminar. Esto se hace en atención a esas medidas que están prescritas en el Código Procesal Penal, las 7 disposiciones que hay para conocérsele o para disponer, el juez que le corresponde el caso, disponer de una de ellas. Y nosotros hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones acá que las medidas preventivas nunca se puede tomar por la tangente la parte de, o sea, se puede tomar como prioridad o como diríamos, no la excepción, sino en el caso de la medida de la prisión preventiva, debe de ser la excepción, no debe ser lo primero o la prioridad en un proceso judicial. Y en esto se toma el arraigo, se toman en cuenta el arraigo de la persona. Y lamentablemente la justicia penal, no solamente la dominicana, sino en todos los países, está destinada realmente para beneficiar a los que más tienen. Porque ¿qué es lo que se toma en cuenta allí? El arraigo. ¿Y qué es el arraigo? Los bienes que puedan tener acá, el que no haya peligro de fuga, que esto no entorpezcan lo que es el procedimiento o la investigación que se está llevando a cabo, entre otras
disposiciones. Sin embargo, hay muchas críticas con esto que los jueces no son, diríamos, no le dan el mismo trato a los poderosos que a los desarrapados, a los que no tienen nada, y que la justicia es implacable contra los pobres y muy benevolente contra los que tienen. Entonces, ahí es que se ve que la balanza de la justicia, doctor, hace así, hacia un lado y se desbalanza. De manera que, sí, reitero, desde mi punto de vista del criterio personal, es que no solamente con los ricos, sino con toda aquella persona que no represente un peligro de fuga y los demás que están estipulados ahí en el Congreso, que no se le dé prisión preventiva hasta tanto no se conozca el juicio, porque tenemos las cárceles llenas de personas, un alto porcentaje de presos preventivos sin reunir los requisitos para que estos estén allí. Y muy bien se le puede continuar el proceso, pero tenemos jueces que, reitero, que son muy benevolentes con los poderosos y muy implacables contra los que no tienen nada. De manera, pues, que, reitero, los jueces deben de actuar es desde el punto de vista del análisis de esas 7 disposiciones que están contenidas para tomar en consideración al momento de conocerle a un imputado la medida de coerción. Porque en cuanto no le sale, doctor Balcácer, un preso, para decirlo en términos claros, al Estado Dominicano. Y tenemos las cárceles que en lugar de ser centro de regeneración, como lo establece la ley de derecho penitenciario, son escuelas de delincuencia, lamentablemente, salvo aquellos poderosos, en el caso de Antonio, en el caso de otros banqueros que hemos visto y otras personas que tienen poder económico, no lo colocan allí con los presos comunes y corrientes. Allí le dan una habitación con todos los privilegios del mundo en Ajayo. Entonces, que no tiene acceso a nadie a ellos. Y que para usted verlo, usted tiene que hacer una cita para verlo, no los días de visita común y corriente. Mire, Ese es el país que vivimos. Lo que esperamos es que haya un régimen de consecuencias para si se determina la culpabilidad de esto. Yo, con el caso de los hermanos Espaillá, de manera particular, doctor Balcácer, entiendo que son que la calificación jurídica que algunos le están dando como un homicidio voluntario, yo creo que eso es una aberración. Fue involuntario. Para mí, desde el punto de vista legal, está conteste a lo que establece el 319 del Código Penal en lo que tiene que ver con el homicidio involuntario, porque su hermana, inmediatamente, doctor, eso se conozca en un juicio, el juez tiene que desestimarlo. ¿Por qué? Porque su hermana estaba ahí y su hermana salió herida. Mire, entonces, Guillermo, hay que ver que el populismo judicial no nos llegue a los abogados al momento de emitir un juicio de valor. Mire, se ha querido o se ha intentado crucificar a la jueza del Tribunal de Instrucción. Lo primero es Fátima Veloz. Lo primero es que lo que debe verse es el expertise, la experiencia, los casos que ha manejado esta jueza. Lo que ella ha dejado entrever durante mucho tiempo, a sus 34 años de edad, una mujer joven, es que es una jueza garantista, Guillermo. Es una jueza que le garantiza el derecho al imputado. Y la Constitución de la República, que es la madre de las leyes, en su artículo 40.9 dice que toda persona debe ser juzgado en libertad, Guillermo. Bien, dice la Constitución que no Antonio Espaillá, que todo el mundo debe ser juzgado en libertad. Por demás, el procurador fiscal Wilson Camacho también pecó de exagerado. Usted no puede pedir, sea a ver si el juez se lo concede o no,
una medida de coerción, de prisión preventiva, que sea mayor, Guillermo, que la pena que fuera a cumplir, la pena mínima que esa persona fuera a cumplir en caso de ser encontrado culpable. Cuando usted pide 18 meses y la pena es la menor de 3 meses hasta un máximo de 2 años, usted está diciendo que esa persona va a ser condenado, Guillermo, irremediablemente antes de ser encontrado culpable. Yo creo que indefectiblemente el Ministerio Público ha acostumbrado al país, y de ahí es que viene, Guillermo, el malestar que ha estado viviendo la República Dominicana con este caso. El Ministerio Público ha acostumbrado al país a que por cualquier quítame tapá piden 18 meses y que el caso sea declarado complejo. Este caso pidieron 18 meses, declarado complejo. ¿Qué hizo la magistrada? ¿A qué que se va a un juez de instrucción? A la gente hay que decirle eso. A un juez de instrucción se va, como usted muy bien lo dijo, a garantizar que el imputado no se sustraiga de ir cuantas veces sea requerido por la justicia hasta el momento en que un juez que vaya al fondo, que verifique el fondo, que verifique cada cosa, que busque todos los datos que requiera, lo encuentre culpable o lo encuentre inocente. El juez de instrucción solamente está para garantizar eso. Yo entiendo que lo primero que debe hacerse es entender que aquí no se está denegando la justicia, Guillermo, porque aquí no se está señalando culpabilidad o inocencia de los hermanos Espaillá, propietarios de discoteca YC. Aquí no se está diciendo que ya ellos van para su casa felizmente a olvidarse de todo esto. Lo más importante, Guillermo, es que los hermanos Espaillá deben ser los más interesados en que en un juicio público, oral y contradictorio, se demuestre hasta dónde ellos tuvieron culpabilidad. ¿De qué? De no haber hecho lo correcto, de no haber, vamos a decir, garantizado que se le diera seguimiento al cuidado y al mantenimiento que debe tener ese local. Pero no podemos partir de ligero diciendo que aquí hay una denegación de justicia, Guillermo. Eso es desde mi punto de vista. No hay duda, doctor Balcácer. Y uno no quisiera verse ahora mismo en la situación que están los hermanos Espaillat. Y no hay duda que desde mi punto de vista, es mi apreciación, reitero, entiendo que ahí lo que hubo fue el síndrome de la confianza, de eso aguanta, eso no se va a caer, eso lo podemos resolver luego, sin darse cuenta de que en cualquier momento eso, que ya había avisado, podía generar una catástrofe. No, pero hay otra cosa también. Ajá. Hay abogados que han llegado a decir, inclusive, que ahí hubieron manos extrañas a la decisión de la Puro jueza. disparate para mí. Lo que hay que hacer es, como yo dije en principio, es verificar cuál ha sido la trayectoria de esta jueza de instrucción en los últimos 2 o 3 años. O bien, aquí se habla, bueno, pero podemos Doctor, no hay duda que ella lo hizo conforme, como ella asimismo ella reimpostó a esas personas que estaban diciendo, criticándola por la medida. Ella lo dijo bien claro, que ella lo hizo conforme a la norma penal y a los principios universales de los derechos humanos. Vamos a la pausa y cuando vengamos, todavía hay puntos que es bueno dilucidar. Así es. Porque esto es importante, no solamente para la familia Espaillá, es importante para el país lo que vamos a decir después de la pausa. Bien, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. En el segmento anterior nosotros analizábamos, hablábamos sobre la situación del caso YXE, la medida de coerción, el apresamiento y el posterior conocimiento de la medida de coerción o de los resultados que se le conocieron a los hermanos Espaillat, el señor Antonio Espaillat
y la señora Maribel Espaillat, que hoy, reiteramos, ya salieron después de agotar el procedimiento de rigor para cumplir con las disposiciones que estableció la jueza de atención permanente que conoció la medida de coerción, Fátima Veloz. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, que ella había dado respuesta a las críticas que se habían hecho con esta decisión. Ella lo ha dicho bien claro, que están sustentadas en el procedimiento legal penal dominicano y hasta en los principios universales de los derechos humanos. Y nosotros desde el principio lo hemos también valorado, esa parte. Lo único que en el caso mío he criticado y critico es que la justicia, reitero, es implacable contra los desarrapados, contra los que no tienen nada, y es muy benevolente, muy condescendiente con aquellas personas que tienen su poder económico, independientemente de que el código favorezca en esa parte a las personas pudientes. Pero bien, no estamos en desacuerdo con la medida. Lo que estamos es de acuerdo que sean todos, no algunos. ¿Para qué? Para hacer una buena administración de la justicia. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros decíamos que son 7 medidas que están establecidas en el Código Procesal Penal en una medida de coerción. Y podemos citarla de manera textual, que son la siguiente. Y tenemos la primera, que es la citación. ¿Y qué es la citación? Requiere que una persona comparezca ante el tribunal para una fecha y horas específicas. Si esta no comparece, pues ya hay problema ahí. Y el arresto implica ya la detención temporal de una persona, que fue lo que se pidió. Y siempre hemos criticado esa parte, doctor Balcácer, cuando a una persona se le está sometiendo a un proceso y no se ha determinado la culpabilidad o no de esta. Porque, ¿qué es lo que se dice? Que la prisión preventiva es una, diríamos, hay un término que es la excepción. No, hay un término que se utiliza mucho, que ya se está condenando a la persona sin Eso es, que pena, un es una pena tribunal, anticipada muchas veces. claro, sin que un tribunal lo haya, sin que se haya determinado a través de una sentencia la cosa irrevocablemente juzgada. Porque ustedes se imaginan que una persona, como ha pasado con muchos de los políticos principalmente, que declaran el caso complejo y declarado el caso complejo, pueden durar tras las rejas en una medida de coerción hasta 18 meses, 1 año y medio. Y después entonces que salen de ahí, que un tribunal declara un no al lugar, ya esa persona fue condenada, independiente de que lo hayan declarado. Entonces, para pasarle, doctor, está la prisión preventiva, que esa es la medida más severa. Es la última. Claro, que implica el encarcelamiento de una persona durante ese proceso. La presentación de garantía económica, que esta consiste en la entrega de una fianza o un aval para asegurar la comparecencia del imputado. El impedimento de salida, que impide que una persona salga fuera del país, a menos que no sea con un permiso del tribunal. El sometimiento al ciudadano a una vigilancia de una persona o institución, y de igual manera la presentación periódica, que la prisión domiciliaria también. También, que es ahí entra, dentro de la prisión preventiva, entra la que es dependiendo del lugar, ahí entonces entraríamos en una clasificación, si la medida de coerción, hasta suspensiva también puede ser, ya en el caso de una sentencia irrevocablemente juzgada. Pero bien, hay que ver cómo realmente esto sirve de reflexión para que no nos dejemos influenciar por lo que yo decía anteriormente, el síndrome de la confianza, de no se va a caer. ¿Y por qué se critica esto, doctor, esta medida o este proceso, que es bueno, el que se llevó desde el punto de vista legal conforme a lo que tenemos hoy en día? Que en el nuevo Código Penal que se pretende aprobar, las penas sean más severas, las sanciones sean más severas. Bueno, pues
no hay duda, pero con lo que tenemos ahora mismo, esa decisión que se tomó con ellos está conforme, porque la investigación que hizo el Ministerio Público no ha encontrado la primera persona que la ha criticado. Sin embargo, ahí diferimos del Ministerio Público lo que tiene que ver la prisión, pero que sean todos. Porque ¿qué pasó con el caso de su compoblano, el de La Vega? ¿Fue preso de una vez? Pero eso era una construcción que estaba haciéndose de manera ilegal. Son casos diferentes. No. Esto es una construcción que tenía muchísimo tiempo y que Por hicieron eso. modificaciones conforme a esa investigación que hizo el Ministerio Público, ese peritaje que hizo, y movieron a esta columna, que eso fue el detonante, según dicen los especialistas, para que eso se cayera. Sí, y ahí hubo una negligencia pero déjele y decir una algo. violación. Déjele decir algo, y no quiero convertirme porque no tengo por qué ser defensor de la familia Payá, porque si fuera a ser defensor, fuera de esa gran cantidad de familias que hoy en día no tienen la oportunidad de ver a sus seres queridos de nuevo. Pero nosotros, quienes hacemos opinión, debemos ser como los jueces. Nosotros debemos emitir opiniones veraces, serias y creíbles, no populistas. Y esta jueza lo que ha hecho es que no ha seguido el patrón que se estaba llevando, de que cada vez que la fiscalía pedía una prisión preventiva, las jueces de instrucción eran sellos gomígrafos de la fiscalía. ¿Qué pasa con esto? Que esto debe ir variando. Hay algo que yo le quiero decir a usted y que lo voy a decir responsablemente al país. Se habla mucho, se pone mucho de ejemplo que a una persona pudiente le es fácil hacer esa cosa y que uno que se robó una gallina, que se robó un puerco, que se robó una mata de plátano, así que esos son los ejemplos que ponen. A eso no le es fácil. ¿Usted sabe por qué no le es fácil? Porque eso no tienen un abogado, Miguel Valerio, un Jorge Luis Polanco, uno de los famosos, Balcácer, un Carlos Salcedo y muchísimos más, que son tan buenos como los citados, que puedan pasarse un día entero dentro de un tribunal, un día entero escribiendo una defensa, porque uno que se robó una mata de plátano, como se dice, no tiene cómo pagar esos abogados. Y entonces esos abogados tienen que demostrarle al juez, ya sea de la instrucción o al juez del juicio de fondo, por qué su cliente es inocente. Yo le voy a poner un ejemplo. En el día de ayer, tengo entendido, el doctor Miguel, el licenciado Miguel Valerio, abogado de la defensa, presentó una fotografía, Guillermo, de hace 6 meses, donde toda la familia Payá, con los esposos y los hijos, familiares, estaban debajo de la columna que se cayó en el YC y donde hubieron tantos muertos. Y hace 5 o 6 meses aproximadamente estaban celebrando la fiesta de la familia. Ese abogado que hizo esa investigación pudo demostrar o ayudarse a demostrar que si esa familia, que si Antonio Payá hubiese pensado que esa construcción corría el peligro de que se cayera ese techo, no hubiese estado ahí con su familia, con su hermana, con su mamá, con sus amigos. Entonces, un pobre no puede pagar, no la justicia, lo que el pobre no puede pagar, Guillermo, porque hay que ser honesto para que la gente lo sepa, que no es que la justicia se le vende a rico y descarta al pobre y lo sentencia. Es que el pobre no tiene cómo pagar un abogado que le haga una defensa de altura. Y como dice alguien, aquí y en cualquier país del mundo, la justicia, desgraciadamente, la defensa ante la justicia es cara, Guillermo. Entonces ahí debe de entrar el Estado Dominicano. ¿Cómo? Con lo que se le conocía antes como abogados de oficio. Ellos lo hay muy bueno ahora, Defensoría Pública. Son defensores lo hay públicos. Muy bueno. Entonces, que esos son los que deben de hacer su trabajo cuando una persona no tiene los recursos para poder pagar un abogado. Y esa persona debe de actuar conforme a lo que establece
el Código Procesal Penal y el Código Penal cuando es un caso penal. Y de igual manera los jueces también administrar la justicia conforme a lo que establece ahí No, pero se y le no asigna. ser benevolente con los que tienen y con los que no No, es tienen. que ahí no hay Para la benevolencia. victoria, Guillermo, Panajayo. perdóneme, es que en este caso, y yo no quiero defender más que la actitud de la jueza, que se entienda. En este caso no ha habido benevolencia. En este caso, lo que la jueza no ha hecho ha sido sumarse al clamor con mucha razón. Al populismo judicial. En este caso no le quiero llamar populismo, al clamor de las familias de los fallecidos y de los agraviados, que con razón hoy algunos le voceaban al señor y la señora para allá cuando salían a montarse en su vehículo, de todo, con razón, porque no son conocedores de la ley. Entonces, no, pero sí conocedores, como todo el mundo lo conoce, Balcácer, de que hubo una negligencia, como lo establece el Ministerio Público y como nosotros mismos en el caso lo hemos reconocido, que ahí hubo un homicidio involuntario, no voluntario, que ahí hubo el síndrome desde el punto de vista de lo que he comentado anteriormente, del descuido. pero eso se va a conocer en juicio de fondo. Entonces, Eso no ha quedado así. claro, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Las decisiones que toman los jueces de manera alegre, dictando orden de prisión contra los imputados en sentido general, en lo que tiene que ver Pero con hasta ahora esa ha sido la norma, que no tienen, se rompió hoy. que no tienen las condiciones en términos económicos. Entonces, ahí que nosotros no criticamos la parte de la decisión que se haya tomado con los hermanos Payá, al contrario, la valoramos desde el punto de vista de lo que establece el código, las normas penal de nuestro país. Lo que criticamos es que eso no se haga con todos cuando cumplan con los preceptos que nosotros dijimos ahorita, que Pero se eso hay debe que de demostrarlo. valorar al momento de tomar de dictar una medida de que cuando se le esté conociendo coerción a un imputado, que no sea, que la excepción no sean las demás, porque la medida excepcional o la medida preferencial para la mayoría de los jueces es la prisión preventiva. Sí, pero yo lo que le quiero dejar dicho antes de subir es lo siguiente. Aquí no estamos valorando quiénes son los acusados, para que quede claro. Así es. Aquí estamos valorando la decisión de una jueza que ha hecho lo correcto, de acuerdo a lo que dicen las leyes. Y en el caso nuestro. Y una cosa es estar en libertad, un acusado, llámese como se llame. Llámese como se llame. Y es la primera vez que prácticamente nosotros nos hemos pronunciado de estos casos en cuanto a libertad o no, en cuanto a que la persona sea culpable o no. Aquí lo que estamos valorando y abogamos porque ese siga siendo el concepto que deba primar en los juzgados de instrucción del país. Siempre y cuando, exacto. Bueno, primar para todo el mundo. Claro, pero que esa medida se actúe como así mismo, como usted lo acaba de decir, con todos, contra los que tienen y los que no tienen otra cosa, Guillermo, posición económica, que no sea esta jueza que haya tomado esa medida conforme a lo que establece la norma, sino que todos se ajusten a ella. Ella tiene un historial de que su estilo es que la prisión preventiva, esa jueza, yo lo leí, su estilo es que la prisión preventiva es una excepción a la regla. Y eso es lo que ella ha manifestado. Ahora, yo digo lo siguiente para concluir este segmento. La gente confunde que a una persona de la libertad con que vaya a obstruir la justicia. Usted va a obstruir la justicia, usted la obstruye desde adentro, porque los abogados pueden hacer todo tipo de acuerdos fuera con testigos y con no. Porque y si se determina que está obstruyendo la justicia, bueno, pues se revisa la medida y se toma la medida del lugar. Claro que sí. Pero esperamos que la justicia sea justa. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, en esta semana hemos visto ya el anuncio de manera definitiva
de las medidas que se van a tomar para descongestionar el tránsito en el Gran Santo Domingo. Medidas estas que habían sido anunciadas por las autoridades que se estaban analizando qué cosas hacer y que iban a surgir grandes transformaciones en ese orden. Ya por parte del gobierno central, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Administración Pública, que es el que administra los recursos humanos del Estado, se ha emitido una circular haciéndole un llamado a las instituciones para que ajusten sus horarios a lo que voy a decir a continuación. Mire, en lo que tiene que ver la circular específicamente, número 8962 del 17 de junio, está dirigida a todos los ministros y directores generales, subdirectores, gerentes y demás cargos de naturaleza y jerarquía similar, a los responsables de las direcciones de recursos y departamentos de recursos humanos, sobre el escalonamiento del horario laboral del sector público para mitigar la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo. Y esto es algo, doctor, que vamos a ver, esperamos que los resultados sean positivos, porque no aguanta, el Gran Santo Domingo realmente no aguanta más. Ayer, precisamente, Balcácer, yo iba en la López de Vega, en la Lincoln, y luego giro hacia la López de Vega. Y en el trayecto de la López de Vega hacia la Más Enrique Ureña, que no hay 500 metros, ahí yo duré como media hora aproximadamente, ayer tardecita, en hora pico, como se le llama, y eso es imposible. Y en lo que tiene que ver con estas medidas, vamos a decir algunas de ellas. Dice que a partir del próximo, del primero de este mes entrante de julio, las instituciones públicas con presencia en el Gran Santo Domingo deberán asignar el 70% de su personal en uno de los siguientes dos nuevos bloques de hora laboral. El grupo A tendría un horario de 7 a 3 de la tarde y el grupo B tendría un horario de 7:30 a 3:30 de la tarde. En el párrafo del primer artículo de esa resolución dice que el 30% restante podrá permanecer en su horario regular actual o como la institución correspondiente disponga. Las instituciones que sobrepasen de las 2.000 visitas al mes en atención al ciudadano deberán establecer dos horarios, turnos. El primero iniciando a las 7 de la mañana, finalizando a las 2 de la tarde, y el segundo turno de 2 de la tarde, finalizando a las 9 de la noche. Me detengo ahí, y eso es importante, eso se debió tomar independientemente de mejorar el congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo. Es a nivel nacional donde haya una presencia de los servicios de atención al ciudadano en las instituciones públicas. Debe de existir esos dos horarios, porque la persona que trabaja, doctor Balcácer, de 7:30 a 4 de la tarde o a 4:30, el que trabaja de 8 a 5 de la tarde y hasta 6 de la tarde, no tiene la oportunidad de ir a una institución a solicitar un servicio, tiene que tomar un permiso y eso tiene muchas consecuencias desde el punto de vista económico, tanto para la persona como para el empleador. Entonces, eso, yo critiqué mucho que mi querido maestro, mi querido profesor, que lo estimo mucho, el ministro Franklin García Fermín del Ministerio de Educación Superior, cuando llegó, cambió el horario que había de atención al ciudadano, que es una institución que tiene una frecuencia de usuarios muy significativa, y habían dos horarios allí, de 7:30 a 2 de la tarde y de 2 a 7 o 8 de la noche, creo. Si mal no recuerdo, que lo dejó establecido la maestra Ligia Amada Melo de Cardona. Y ahí muchas personas, cuando salían de su trabajo, iban a resolver sus situaciones al Ministerio de Educación Superior. Pero no, de buenas a primeras se quitó esos dos horarios y solamente dejaron uno. Deben de restablecer, no solamente en el MESIC, no en todas las instituciones públicas, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una frecuencia muy significativa, y allí solamente es hasta las 5 de la tarde que se trabaja. Entonces,
todas esas instituciones de servicio deben tener horario flexible. ¿Qué valoramos? Que el gobierno, el actual gobierno, ha tomado una serie de medidas, por ejemplo, con los puntos GOV, y ahí se pueden resolver muchas cosas. Hay muchas instituciones que tienen una presencia significativa y esto le ahorra tiempo a las personas y descongestiona el tránsito, que es el punto nodal de estas disposiciones. Los puntos GOV están aquí diseminados en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Deben de irse multiplicando, deben de colocarse uno, por ejemplo, en la línea noroeste, que el más cercano en el Cibao que tenemos es en Santiago, pero si una persona de Dajabón tiene que subir a Santiago. No, vamos a ponerlo también, por ejemplo, en la línea noroeste tenemos 4 provincias, Dajabón, Montecristi, Mao y Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez está en el centro, ahí deberían de tener un punto GOV, que trabajan hasta las 9 de la noche. En el nordeste, San Francisco de Macorís, que es un punto céntrico. En el este, por ejemplo, pudiéramos decir que La Romana, para que sea un punto medio entre los petromacorizanos y los altagracianos. Los ceibanos. Y los del Ceibo también. En el sur se puede decir que pueden tenerlo en Barahona y San Juan de la Maguana, porque son puntos distintos también. Se ponen Asua, que le queda ahí. Asua, entonces le queda en el centro. Sí, tendrían que subir de Pedernales a Asua o de Elías Piña a Asua. Si ponen uno en San Juan, ahí tendríamos un punto medio. Y si ponen uno en Barahona, un punto medio también, porque los asuanos fácilmente pueden ir a Barahona o venir aquí a la capital también. Entonces, los servicios deben de mejorarse. Doctor, y en lo que tiene que ver con las disposiciones generales, cada institución deberá distribuir su personal en los diferentes grupos de horario de acuerdo con las necesidades operativas, garantizando la continuidad y la calidad del servicio. Las entidades que operan en los turnos rotativos 24/7, como son los hospitales, entre otros, también irán adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento donde sea posible. La Dirección de Recursos Humanos tiene la responsabilidad, deberán remitir al MAC las disposiciones que decidan, y la asignación de nuevos horarios de trabajo deberán siempre garantizar el respeto a la jornada laboral diaria y la continuidad de la calidad de los servicios prestados al ciudadano, porque la ley 4108 de función pública establece no un horario, una cantidad de horas específica, dice desde 30 a 40 horas que pueden ser, y las ampliaciones de los horarios de los servicios deben significar un aumento en la nómina, no deben significar un aumento en la nómina, sino un mejor uso de los recursos humanos. De manera que ahí vemos esas disposiciones. Balcácer, ¿usted tiene algo que agregar? Muchísimas cosas. El escenario suyo. Lo primero es que dentro de todas las cosas que el gobierno, que las instituciones, porque es un gabinete, donde está el Intran, DGC, Presidencia de la República, el intento es bueno, pero quizá el final no sea muy bueno. Y voy a decir por qué. Lo primero es que yo quiero concebir, yo he estado pensando mucho eso en el día de hoy antes de venir al programa, ¿en qué ayuda que una gente entre a las 7 o a las 7:30? Yo creo que pudiera ser que se entre a las 7 y a las 9, o a las 7 y a las 8:30, porque media hora no va a hacer la diferencia, en primer lugar. En segundo lugar, cuando usted lo pone a que entre a las 7:30, pero tiene 1 o 2 niños que tiene que llevar al colegio, yo quiero que me digan cómo se van a hacer los padres que tienen que llevar los hijos al colegio en horas de la mañana. Yo quiero que me digan de alguna manera, yo quiero entenderlo, no es con ánimo de crítica, yo quiero que me digan cuando pongan a partir del lunes, según yo leí, en la Winston Churchill, esquina 27, que usted viniendo de norte a sur, bajando la Churchill, ya no podrá doblar en la 27 y usted va a tener que bajar hasta la Sarasota, una avenida
totalmente congestionada ese punto de la Sarasota con Churchill. Para en la Sarasota, usted da la vuelta en U para volver hasta la 27. Yo quiero que me digan si no es suficiente con haber visto el caos que se forma con que ya en la Máximo Gómez, esquina 27, no se puede doblar a la izquierda cuando usted viene en la 27 de este a oeste y tiene que seguir hasta la Tiradentes. Ahí se forma un caos espeluznante. Yo quiero que me digan cómo se van a resolver esas cosas. Yo quiero dar dos ideas. Yo no sé mucho de tránsito, pero sé mucho de manejar porque ando mucho en la ciudad. Si yo tuviera una voz que me escucharan y mi voz fuera escuchada, yo dijera, Guillermo, voy a citar dos ejemplos. Mire, cuando usted cruza la 27, la Churchill, va 27 de febrero, a mano derecha, después que cruce el Banco y Plaza Lama, antes de llegar a la próxima bomba, hay un dealer que tiene un carril entero de la 27 y ¿cómo se llama? La calzada con vehículos. Cuando usted dobla en la Carmen Mendoza de Corniel, usted encuentra carros estacionados de ambos lados. Cuando usted vuelve y sube por la Alberto Fernando de Filló, estoy hablando del Quiqueya, desde la Gustavo Mejía Ricard hasta la Sarasota, usted ve vehículos de lado y lado. ¿Usted cree que se puede transitar así? Cuando usted viene en la Bolívar, antes de llegar a la Abraham Lincoln, ahí hay unos locales comerciales que usted va hoy viernes, hoy cuando yo pasé en la tardecita, y usted encuentra vehículos estacionados puramente en el carril de la Bolívar, que nada más tiene dos. Yo creo que esas cosas son más importantes que la media hora que se están poniendo de diferencia. Y usted que tiene dos niños y los tiene que llevar al colegio, ¿qué usted va a hacer? ¿Lo va a llevar al colegio o lo va a mandar en qué guagua lo va a mandar? ¿En qué autobús usted lo va a mandar? Usted me está entendiendo. Hay otros que se están yendo más lejos. Están hablando de las placas pares e impares. Señores, si yo tengo una placa que termina en 2, en 4, en 6 o en 8 o en 0 y me toca hoy y mañana, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Qué garantía hay que yo voy a conseguir un transporte colectivo decente, limpio y seguro para transportarme? Yo creo, Guillermo, que lo primero debiera ser, y lo hago con el mejor de los ánimos, es que patrullas motorizadas de la DGC empiecen a transitar los lugares donde se parquean de ambos lados de la calle y corregir eso. Y cuando eso se corría, ir a un paso más importante. Pero yo no creo. Bueno, ¿usted sabe qué va a pasar? Sí, yo le voy a decir lo que va a pasar a partir del lunes, que durante estos 3 meses se va a notar una disminución del tránsito, pero no por esa medida, Guillermo. ¿Usted sabe por qué? Porque a partir desde hace una semana ya todos los colegios están de vacaciones. No va a ser por eso. Bueno, mire, con relación a esas medidas, bueno, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve vamos a dar más detalles de esas claro. disposiciones donde, en cuáles vías de acá del Gran Santo Domingo se van a tomar esas medidas de prohibir el giro a la izquierda. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Bien, continuamos y en el segmento anterior decíamos tratábamos de las medidas que el gobierno central está tomando a los fines de intentar mejorar el flujo del tránsito en el Gran Santo Domingo, que todos sabemos que es una situación caótica, inaguantable. Los que somos del Cibao, doctor, añoramos estar por allí por esas situaciones de diferencia que hay en el Distrito Nacional y hasta se burlan de nosotros, los que residimos acá en el Gran Santo Domingo. Yo, la capital, voy a ser obligado, porque esos tapones es imperdonable. Y tal es el caso de que cuando el que viene del Cibao, para citar un ejemplo, desde Pedro Brán aquí se toma más tiempo probablemente que de Montecristi a Pedro Brán. Imagínese usted. Es una situación
insoportable para entrar en las horas pico aquí en la mañana al Gran Santo Domingo. Independientemente de que uno pueda tomar las marginales, porque cuando usted llega, si toma la marginal y llega al 12 de Jaén, a la avenida 6 de noviembre o a la carretera vieja de San Cristóbal, como se le conoce, la Sánchez, también hay su Pero situación. usted habla de la marginal. Pero mire, hay una marginal en la José Núñez de Cáceres, la avenida. No la marginal, la circunvalación, Está bien, perdón. pero ahí usted habla de la marginal. Ahí hay una marginal que no se puede transitar, que se parquean de lado y lado en la marginal, cuando debiera ser una calle de desahogo. Así es. Entonces, estas medidas que el Intran eliminará el giro a la izquierda en 19 puntos del Gran Santo Domingo son las siguientes. El Intran ha decidido eliminar los giros. La primera etapa de esta restricción contempla la avenida López de Vega en la calle Pedro Fantino Falco y Max Enrique Ureña, así como la Gustavo Mejía Ricard. Yo voy a sentir esa situación de manera directa porque es el trayecto que yo utilizo. ¿Cómo usted lo hace? Diga, ¿cómo usted lo hace? Yo subo desde la zona universitaria, subo por la Bolívar. En la Bolívar siempre hay un tapón de este a oeste, como la Bolívar es de una sola vía, desde la... No, hábleme de allá en la Lincoln, ¿cómo usted lo va a hacer? Desde la Máximo Gómez hasta llegar a la Alma Mater, ahí hay un tapón. Pues aquí mejora desde el Alma Mater hasta la Abraham Lincoln. Yo subo por acá por la Abraham Lincoln y hasta la López de Vega. Y giro hacia la derecha. Y luego entonces cuando llego a la Max Enrique Ureña, giro a la izquierda y ahí continúo y llego al lugar de destino. ¿Dobla a la derecha dónde? No, yo no doblo a la derecha. Usted coge la López de Vega. Sí. Y cuando llega a la Max Enrique. En la Lincoln, el parquecito La Lira, y giro hacia la derecha. Ajá, en el pantalón. López de Vega. Exacto, en el pantalón. Correcto. Entonces, cuando usted llega a la Max Enrique Ureña, giro a la izquierda. Van a quitar el giro a la izquierda. Ya no lo voy a Entonces, perdone, que yo conozco esa zona muy bien. Entonces, cuando usted cruza la Max Enrique Ureña, que ya no le van a permitir doblar, usted va a llegar a la Gustavo Mejía Ricard. No, es que yo voy a tomar otra vía. Yo voy a seguir la Lincoln. Pero lo que va a hacer otra gente. Sí, pero en el caso mío no. Yo voy a tomar la Lincoln y voy a doblar la Gustavo Mejía Ricard. Pero olvidémonos del caso suyo. Llegó y cruzó hasta la Gustavo Mejía Ricard, que lo va a obligar a la derecha, entonces para la López de Vega. A retornar a la López de Vega. O si no, subo por la Tiradentes y busco, aunque la Tiradentes también. Pero lo están mandando para atrás otra vez. Otras situaciones, no, la Tiradentes no. La Tiradentes no me envía hacia atrás. Entonces, la segunda fase concierne a la avenida Tiradentes con sus respectivas intersecciones también, que ahí pues esta abarca desde la calle Salvador Esturla, que es de norte a sur, las primeras intersecciones. La Salvador Esturla cruza la Tiradentes de este a oeste. Exactamente, pero desde la Kennedy de norte a sur, para que las personas entiendan, es la primera intersección. No se va a doblar a la izquierda ahí. No se va a doblar. Entonces, de sur a norte. Entonces, ese va a tener que seguir. El que vaya para esa zona del Naco, ese va a tener que cruzar la Salvador Esturla. La otra, que es la Carlos Sánchez, es de una vía contraria, no puede doblar a la izquierda. Ajá. Entonces va a tener que llegar a la otra. Pero puede girar hacia la derecha antes y luego tomarla desde a la derecha y hacer como si fuera... y luego a la izquierda para tomar esa intersección, lo puede hacer de esa manera. O bien, dobla a la derecha, luego a la izquierda, luego a la izquierda. Por atrás de Plaza Naco, por la parte oeste de Plaza Naco. Entonces, desde la Salvador Esturla, la Carlos Sánchez, la Rafael Augusto Sánchez, la Fran Félix Miranda, además de la Tiradentes con Roberto Pastoriza también. En las otras intersecciones son las siguientes. La tercera faceta es la parte de la Abraham Lincoln en la calle Víctor Garrido, la Víctor Garrido Puello, la Abraham Lincoln y la calle Andrés Julio Aybar. No se va a poder doblar. No se va a poder girar a la izquierda. Entonces, eso van a tener que seguir hasta la José Amado Soler. O sea, a la izquierda de norte a sur. Ajá. Así es. Entonces van a tener que seguir hasta la José Amado Soler. O girar hacia la derecha por la Roberto y tomar las calles que están Vamos a esperar, gracias exitoso. También en la avenida Pedro Livio Sadeño con Máximo Gómez,
Por último, se encuentra la avenida Wilton Churchill, calle José Amado Soler y la Wilton Churchill con la avenida Roberto Pastoriza, decíamos. Y la cuarta etapa va dirigida a la avenida Núñez de Cáceres, que usted muy bien la citó, con la John F. Kennedy y Núñez de Cáceres con 27 de febrero. La fase incluye la avenida Máximo Gómez, John F. Kennedy, además de la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy y Roberto Pastoriza. Finalmente, el giro a la izquierda también está prohibido en la avenida Wilton Churchill con intersección 27 de febrero. Ahí se complica el asunto. Mire, antes Ahí de sí. irnos, que nos están haciendo señas, yo nada más quiero 10 segundos para decir. El que no conoce ese polígono central y le presentan eso, lo ve precioso. Pero el que conoce ese polígono central, que sabe cómo es que lo van a sacar de ahí, de donde, cuando lo manden a pasar, ¿usted me está entendiendo? El caos que se va a armar, yo no quisiera que mi boca tuviera la No, razón. no, yo creo lo contrario. El que no lo conoce, doctor, es que va a tener situaciones difíciles si no utiliza el GPS, pero no llevándose de las instrucciones que están ahí, porque como esto va a cambiar, probablemente sigan con las mismas instrucciones. Entonces, si lo conoce, usted va a buscar las vías alternativas para usted entonces zafarse de esos escollos. Señores, hemos llegado a la parte final, no sin antes agradecer y ver que a partir del día 1 los resultados puedan ser positivos. Eso es lo que esperamos. Estos 3 meses van a ser positivos porque los muchachos están de vacaciones. Y vamos a ver también cuando entren y que los resultados puedan ser los esperados y que el tránsito colectivo se aumente. El metro aquí en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, subterráneo. No me gusta eso porque daña el entorno de la ciudad, los que están, ¿cómo se le llama? Fuera de... en el aire. En el aire, sí, no. Los subterráneos son los que... Pero duran mucho los subterráneos. No, no es lo mismo, doctor. Vámonos a despedir de ustedes, dándoles las gracias e invitándoles para que el lunes nuevamente a esta hora nos espere. Feliz noche y feliz fin de semana.